Hoy, vamos a explorar cómo las enseñanzas de la Biblia pueden ser aplicadas en nuestra vida cotidiana, especialmente en un mundo moderno lleno de desafíos y distracciones. Las Escrituras no solo nos ofrecen historias del pasado, sino también una guía viva para nuestras decisiones diarias, relaciones y momentos de reflexión. Al aplicar estos principios bíblicos, podemos transformar nuestra vida y caminar más cerca de Dios, permitiendo que su sabiduría ilumine cada paso que damos. Vamos a sumergirnos en cómo la Biblia puede influir nuestras acciones, actitudes y decisiones hoy. La Biblia, a lo largo de sus páginas, nos ofrece un sinfín de enseñanzas que pueden ser aplicadas en nuestra vida diaria. Uno de los primeros principios que encontramos es el de confiar en Dios en todo momento. En el libro de Proverbios, se nos dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. En la sociedad actual, donde las presiones por el éxito, el control y la autosuficiencia son constantes, este consejo parece desafiar el pensamiento moderno. Sin embargo, la confianza en Dios nos libera de la ansiedad y el miedo, recordándonos que Él tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Aplicar este principio en la vida cotidiana puede parecer complicado, pero comienza con algo tan sencillo como la oración. Cuando enfrentamos decisiones difíciles o situaciones fuera de nuestro control, orar y pedir la dirección de Dios nos permite descansar en su voluntad. La Biblia nos enseña que Dios tiene el control sobre cada aspecto de nuestra vida, y que al confiar en Él, podemos enfrentar los desafíos con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esto no significa que no enfrentaremos dificultades, pero sí que, en medio de ellas, podemos encontrar consuelo sabiendo que Dios está con nosotros. Además de confiar en Dios, otro principio esencial que la Biblia nos enseña es la sabiduría. En el libro de Santiago, se nos anima a pedir sabiduría a Dios, quien la da generosamente a todos sin reproche. Pero la sabiduría bíblica no se trata solo de conocimiento, es la capacidad de discernir lo correcto y lo justo en cada situación. En un mundo lleno de decisiones rápidas y reacciones impulsivas, la sabiduría nos invita a detenernos, reflexionar y buscar la voluntad de Dios antes de actuar. Al aplicar la sabiduría en nuestras decisiones diarias, estamos demostrando nuestra confianza en que los caminos de Dios son mejores que los nuestros. Vivir con sabiduría también implica aprender a escuchar más que hablar, a reflexionar antes de reaccionar y a buscar consejo en la palabra de Dios antes de tomar decisiones importantes. A menudo, la sabiduría no se manifiesta en grandes momentos, sino en las pequeñas decisiones diarias, cómo tratamos a los demás, cómo respondemos a los conflictos y cómo manejamos nuestras responsabilidades. Cuando permitimos que la sabiduría de Dios guíe nuestras acciones, evitamos muchos de los problemas que surgen por actuar de manera impulsiva o sin pensar en las consecuencias. Otro aspecto clave que encontramos en la Biblia es la importancia de la generosidad. En el libro de Hechos, se nos dice que es más bendecido dar que recibir. Este principio es radicalmente contrario a la cultura de la acumulación que prevalece en el mundo moderno. La generosidad bíblica no se trata solo de dar dinero o posesiones, se trata de dar de nosotros mismos, de nuestro tiempo, de nuestra atención y de nuestro amor. Al ser generosos, reflejamos el corazón de Dios, quien nos ha dado todo lo que tenemos. En el día a día, la generosidad se puede expresar de muchas maneras. Puede ser a través de un gesto de ayuda a un vecino, dedicando tiempo a escuchar a alguien que lo necesita, o incluso compartiendo nuestros recursos con aquellos que están en necesidad. La generosidad no solo bendice a quien recibe, sino también a quien da. Nos libera del egoísmo y nos permite ver el mundo a través de los ojos de Dios, reconociendo que todo lo que tenemos es un regalo de Él. Vivir con generosidad también nos enseña a depender más de Dios que de nuestras propias posesiones. En lugar de aferrarnos a lo que tenemos por miedo a perderlo, somos llamados a compartir con los demás, confiando en que Dios proveerá para todas nuestras necesidades. Al practicar la generosidad, estamos construyendo una comunidad más fuerte y reflejando el amor de Dios de manera tangible en nuestras relaciones con los demás. La humildad es otro valor esencial que la Biblia nos enseña. En Filipenses, se nos recuerda que Jesús, a pesar de ser Dios, se humilló a sí mismo y se hizo siervo. La humildad no significa pensar menos de nosotros mismos, sino pensar menos en nosotros mismos y más en los demás. En un mundo donde el egoísmo y el individualismo son comunes, vivir con humildad es un acto contracultural. La humildad nos permite reconocer nuestras propias limitaciones y depender más de Dios. Ser humilde en la vida cotidiana puede manifestarse en pequeñas acciones, como admitir nuestros errores, pedir perdón cuando es necesario o estar dispuestos a aprender de los demás. La humildad nos acerca a Dios, pues Él se opone a los orgullosos pero da gracia a los humildes.
Al vivir con humildad, estamos abriendo nuestras vidas a la obra transformadora de Dios, permitiéndole moldearnos a su imagen y reflejar su amor y compasión en todo lo que hacemos. A lo largo de la Biblia, vemos que la humildad es valorada por encima de la grandeza mundana. Jesús mismo nos enseñó que el más grande en el reino de Dios es aquel que sirve a los demás. Al aplicar este principio en nuestras vidas, no solo crecemos espiritualmente, sino que también fortalecemos nuestras relaciones con los demás, mostrando el amor de Dios a través de nuestras acciones humildes y desinteresadas. La paciencia también es un principio bíblico fundamental. En Santiago, se nos dice que la paciencia debe tener su obra completa, para que seamos perfectos e íntegros. En la vida moderna, donde todo parece ir a un ritmo frenético y la inmediatez es la norma, la paciencia puede ser difícil de practicar. Sin embargo, la Biblia nos recuerda que la paciencia es una virtud que nos ayuda a confiar en el tiempo de Dios y a esperar en su plan perfecto. Al aplicar la paciencia en nuestra vida diaria, aprendemos a depender menos de nuestros propios deseos y más de la sabiduría y el tiempo de Dios. La paciencia no solo se trata de esperar sin quejarse, sino de hacerlo con una actitud de fe y confianza en que Dios está trabajando, incluso cuando no vemos los resultados inmediatos. Al practicar la paciencia en nuestras relaciones, en nuestro trabajo y en nuestras decisiones, estamos demostrando nuestra fe en que Dios tiene el control y que su plan es siempre mejor que el nuestro. La paciencia nos ayuda a evitar decisiones impulsivas y a confiar en que, en el tiempo perfecto de Dios, todas las cosas se resolverán para bien. La confianza en Dios no se limita solo a momentos de gran dificultad o decisión. La Biblia nos enseña que debemos confiar en Él en cada aspecto de nuestra vida, desde lo más pequeño hasta lo más importante. Este tipo de confianza se basa en la comprensión de que Dios tiene el control absoluto de todas las cosas y que su plan es siempre mejor que el nuestro. Al aplicar esta confianza en nuestro día a día, podemos experimentar una paz que va más allá de la comprensión humana. Uno de los desafíos más grandes que enfrentamos en el mundo moderno es la constante preocupación por el futuro. La ansiedad por lo que vendrá, por las metas no alcanzadas o por las dificultades que puedan surgir, muchas veces nos roba la paz que Dios quiere darnos. En Mateo, Jesús nos recuerda que no debemos preocuparnos por el mañana, pues cada día tiene suficiente con sus propios problemas. Este principio es crucial para vivir una vida plena, centrada en el presente y confiando en que Dios proveerá para nuestras necesidades. En lugar de vivir en constante preocupación, somos llamados a entregar nuestras ansiedades a Dios a través de la oración. Al hacerlo, no solo nos liberamos del peso de nuestras preocupaciones, sino que también abrimos espacio para que Dios actúe en nuestras vidas. La oración nos conecta con Dios de manera directa, permitiéndonos poner nuestras cargas en sus manos y recibir la paz que solo Él puede ofrecer. Este acto de confiar en Dios a través de la oración transforma nuestra perspectiva y nos ayuda a enfrentar cada día con más serenidad y fe. La Biblia también nos enseña sobre la importancia de la obediencia. En muchas ocasiones, el acto de confiar en Dios se manifiesta a través de la obediencia a su palabra, incluso cuando no entendemos completamente sus caminos. La obediencia no siempre es fácil, especialmente cuando va en contra de nuestros deseos o de lo que parece lógico desde una perspectiva humana. Sin embargo, la Biblia nos asegura que los caminos de Dios son perfectos y que, al seguir su voluntad, estamos caminando en el plan que Él tiene para nosotros. Aplicar la obediencia en la vida diaria significa tomar decisiones alineadas con los principios bíblicos, aun cuando parezcan difíciles o impopulares. Puede significar mantener la honestidad en el trabajo, aunque nos cueste una oportunidad, o amar y perdonar a alguien que nos ha hecho daño. La obediencia a Dios no siempre es reconocida o recompensada por los estándares del mundo, pero la Biblia nos asegura que Dios ve nuestros corazones y recompensa a aquellos que le obedecen con fidelidad. Otro aspecto importante de la vida cristiana es la perseverancia. En el libro de Romanos, se nos recuerda que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter. Este versículo refleja la importancia de perseverar en medio de las pruebas, confiando en que Dios está usando esas dificultades para moldearnos y hacernos más fuertes en la fe. La perseverancia no es solo la capacidad de soportar tiempos difíciles, sino también de mantenernos firmes en nuestra fe y compromiso con Dios, sin importar las circunstancias. La perseverancia diaria se manifiesta en la manera en que enfrentamos los desafíos. Ya sea en el trabajo, en los estudios o en las relaciones personales, la perseverancia nos ayuda a mantenernos enfocados en lo que realmente importa. Nos recuerda que, aunque las circunstancias puedan ser adversas, Dios siempre está con nosotros, dándonos la fuerza necesaria para continuar. Al aplicar la perseverancia a nuestra vida diaria, no solo superamos los obstáculos, sino que también desarrollamos un carácter más parecido al de Cristo,
quien perseveró hasta el final, incluso en el mayor de los sufrimientos. En momentos de prueba, es fácil perder la esperanza y desanimarse, pero la Biblia nos recuerda que Dios nunca nos deja ni nos abandona. Su fidelidad es constante, y su promesa de estar con nosotros en todo momento nos da la fuerza para seguir adelante. Al practicar la perseverancia, estamos demostrando nuestra fe en que Dios está obrando, incluso cuando no podemos ver el resultado final. Esta confianza nos permite caminar con determinación y esperanza, sabiendo que cada prueba tiene un propósito en el plan divino. La gratitud es otro principio clave que encontramos en las Escrituras. En 1 Tesalonicenses, se nos dice que debemos dar gracias en todo, pues esta es la voluntad de Dios para nosotros. La gratitud transforma nuestra manera de ver la vida, ayudándonos a enfocarnos en las bendiciones, en lugar de en las dificultades. Al practicar la gratitud en el día a día, estamos reconociendo que todo lo que tenemos viene de Dios y que su provisión es suficiente para nuestras necesidades. Ser agradecidos no siempre es fácil, especialmente cuando enfrentamos tiempos difíciles o cuando las cosas no salen como esperábamos. Sin embargo, la Biblia nos enseña que la gratitud es un acto de fe, que nos permite ver más allá de las circunstancias presentes y confiar en que Dios está obrando en cada situación. Al practicar la gratitud, nos liberamos de la amargura y el descontento, y permitimos que el gozo de Dios llene nuestros corazones, incluso en medio de los desafíos. La gratitud también nos ayuda a mantener una actitud positiva frente a la vida. Nos enseña a valorar las pequeñas bendiciones diarias y a reconocer la mano de Dios en cada aspecto de nuestra existencia. Cuando vivimos con gratitud, estamos demostrando que confiamos en la bondad de Dios y en su fidelidad para proveer todo lo que necesitamos. Este principio no solo transforma nuestra perspectiva, sino que también nos permite vivir con más paz y alegría, sabiendo que Dios está en control de todas las cosas. La fe, finalmente, es el fundamento sobre el cual se construye nuestra vida cristiana. Sin fe, es imposible agradar a Dios, pues quien se acerca a Él debe creer que existe y que recompensa a quienes le buscan. La fe no es simplemente una creencia en la existencia de Dios, sino una confianza activa en que Él está presente y obrando en cada aspecto de nuestra vida. Aplicar la fe en el día a día significa vivir de acuerdo con las promesas de Dios, confiando en que, aun cuando las circunstancias sean difíciles, Él está con nosotros y su plan es perfecto. La fe se manifiesta en nuestras decisiones, en la manera en que enfrentamos los problemas y en cómo tratamos a los demás. Al vivir por fe, estamos declarando que confiamos en Dios, no solo para el futuro, sino también para el presente. Esta fe nos da el valor para enfrentar los desafíos con esperanza, sabiendo que Dios está obrando en cada situación para nuestro bien. Al aplicar la fe en nuestra vida diaria, estamos viviendo de acuerdo con el llamado de Dios y permitiendo que su presencia transforme cada aspecto de nuestra existencia. Uno de los principios más poderosos que encontramos en la Biblia es el perdón. Jesús nos enseñó a perdonar a los demás, no solo 7 veces, sino 70 veces 7. El perdón es una parte fundamental de la vida cristiana, porque refleja el amor y la gracia de Dios hacia nosotros. Cuando perdonamos a otros, estamos siguiendo el ejemplo de Cristo, quien perdonó incluso a aquellos que lo crucificaron. Este acto de perdón no solo libera a la persona que ha sido perdonada, sino también a quien lo otorga, pues al soltar el rencor y la amargura, permitimos que Dios sane nuestro corazón. En la vida cotidiana, el perdón puede ser difícil de practicar. A menudo, el orgullo o el dolor nos impiden perdonar a quienes nos han hecho daño. Sin embargo, la Biblia nos recuerda que, así como Dios nos ha perdonado en Cristo, también debemos perdonar a los demás. Este perdón no es una sugerencia, sino un mandato de Dios. Cuando elegimos perdonar, estamos demostrando nuestra confianza en que Dios es justo y que Él cuidará de nuestras heridas. El perdón es una de las maneras más poderosas de vivir el amor de Dios en nuestras relaciones. El acto de perdonar no siempre significa que las cosas volverán a ser como antes o que debemos olvidar lo que sucedió, pero sí implica liberar el peso del resentimiento. La Biblia nos enseña que el perdón es esencial para la sanación espiritual y emocional. Al aplicar este principio en nuestras vidas diarias, estamos permitiendo que Dios nos transforme desde adentro, llenándonos de su paz y su gracia. El perdón es un regalo que damos tanto a los demás como a nosotros mismos, y a través de él, experimentamos la libertad que Cristo nos ofrece. Otro principio clave en la Biblia es el de la misericordia. Jesús nos enseñó que debemos ser misericordiosos, así como nuestro Padre Celestial es misericordioso. La misericordia no es simplemente sentir compasión por los demás, sino actuar con bondad y perdón, incluso cuando no lo merecen.
En un mundo donde la venganza y el castigo son a menudo las respuestas inmediatas, la Biblia nos llama a vivir de manera diferente, eligiendo la misericordia en lugar de la dureza de corazón. Al ser misericordiosos, estamos imitando a Dios, quien nos muestra su misericordia día tras día. La misericordia se manifiesta en nuestras acciones cotidianas de muchas maneras. Puede ser a través de un acto de bondad hacia alguien que nos ha ofendido, o simplemente siendo pacientes y comprensivos con aquellos que están pasando por momentos difíciles. La misericordia nos permite ver a los demás con los ojos de Dios, reconociendo que todos somos imperfectos y que todos necesitamos su gracia. Al aplicar la misericordia en nuestras relaciones diarias, estamos creando un ambiente de paz y reconciliación, donde el amor de Dios puede fluir libremente. La justicia también es un tema recurrente en las Escrituras. En Miqueas, se nos recuerda que debemos actuar con justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con nuestro Dios. La justicia bíblica no se trata solo de lo que es legal o correcto a los ojos de los hombres, sino de lo que es correcto a los ojos de Dios. Vivir con justicia significa tratar a los demás con equidad, ser honestos en nuestras palabras y acciones, y defender a los oprimidos. En un mundo lleno de injusticias, la Biblia nos llama a ser defensores de la justicia, a vivir de manera recta y a buscar el bienestar de los demás. Aplicar la justicia en nuestra vida diaria puede ser un desafío, especialmente cuando el mundo a nuestro alrededor parece estar en caos. Sin embargo, la Biblia nos asegura que Dios es justo y que Él recompensará a aquellos que buscan vivir de acuerdo con sus principios. La justicia no siempre significa que todo saldrá como esperamos, pero sí significa que estamos haciendo nuestra parte para reflejar el carácter de Dios en nuestras acciones. Al vivir con justicia, estamos mostrando al mundo que seguimos un estándar más alto, uno que está basado en el amor y la verdad de Dios. Otro principio que encontramos en la Biblia es el de la fe. La fe no es solo creer en la existencia de Dios, sino confiar plenamente en su plan y en su poder para obrar en nuestras vidas. En Hebreos, se nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esto significa que la fe no depende de lo que podamos ver o entender, sino de nuestra confianza en que Dios está obrando, incluso cuando las circunstancias no lo reflejan. Al aplicar la fe en nuestra vida diaria, estamos viviendo con la seguridad de que Dios tiene el control de todas las cosas. La fe diaria se manifiesta en nuestras decisiones, en cómo enfrentamos los problemas y en cómo tratamos a las personas a nuestro alrededor. Al vivir por fe, estamos declarando que confiamos en Dios, no solo para el futuro, sino también para el presente. Esta fe nos da la valentía para enfrentar los desafíos con esperanza, sabiendo que Dios está obrando en cada situación para nuestro bien. Al aplicar la fe en nuestra vida diaria, estamos viviendo de acuerdo con el llamado de Dios y permitiendo que su presencia transforme cada aspecto de nuestra existencia. Estos principios, el perdón, la misericordia, la justicia y la fe, son esenciales para una vida cristiana auténtica y transformadora. Al aplicarlos en nuestro día a día, no solo estamos fortaleciendo nuestra relación con Dios, sino también impactando positivamente a aquellos que nos rodean. La Biblia nos llama a vivir de acuerdo con estos principios, confiando en que Dios nos guiará en cada paso del camino. Otro de los grandes temas que encontramos en la Biblia es el amor. Jesús nos enseñó que el mayor mandamiento es amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente, y el segundo es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Este llamado al amor no se limita a quienes nos agradan o a nuestros seres queridos, sino que se extiende incluso a nuestros enemigos. En un mundo donde las divisiones y el odio parecen prevalecer, la enseñanza del amor bíblico es más necesaria que nunca. El amor en la vida cotidiana se manifiesta en nuestras acciones, palabras y actitudes hacia los demás. No se trata solo de un sentimiento, sino de una decisión consciente de actuar con bondad, paciencia y generosidad, incluso cuando no es fácil. En 1 Corintios, se nos dice que el amor es paciente, es bondadoso, no guarda rencor y no se regocija de la injusticia. Este tipo de amor es radical porque va en contra de la naturaleza humana egoísta, que busca el beneficio personal por encima del bienestar de los demás. El amor que la Biblia nos enseña es desinteresado y sacrificial, como el amor que Cristo nos mostró al dar su vida por nosotros. Al aplicar este principio en nuestra vida diaria, estamos reflejando el amor de Dios al mundo. Este amor transforma nuestras relaciones, nos permite ver a los demás a través de los ojos de Dios y nos motiva a actuar con compasión y empatía. Al amar a nuestro prójimo, estamos viviendo de acuerdo con el mandamiento más grande y permitiendo que el amor de Dios se manifieste en nuestras vidas. Otro aspecto importante del amor bíblico es el servicio. Jesús nos enseñó que, para ser grandes en el reino de Dios, debemos ser siervos de los demás.
Este principio se ve claramente cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos, mostrando que la verdadera grandeza no está en el poder o la autoridad, sino en la disposición de servir a los demás con humildad y amor. El servicio en la vida diaria puede manifestarse en pequeñas acciones, como ayudar a un amigo, ofrecer apoyo a alguien en necesidad o simplemente estar disponible para escuchar a quienes nos rodean. El servicio no siempre es fácil, especialmente en un mundo que valora más la autosuficiencia que la dependencia mutua. Sin embargo, la Biblia nos recuerda que somos llamados a ser siervos, no por obligación, sino por amor. Al servir a los demás, estamos reflejando el carácter de Cristo, quien no vino para ser servido, sino para servir. Al aplicar este principio en nuestra vida diaria, estamos mostrando el amor de Dios de una manera tangible y poderosa. El servicio no solo bendice a quienes lo reciben, sino que también transforma a quienes lo ofrecen. La humildad es otro valor clave que la Biblia nos enseña. En Filipenses, se nos recuerda que Jesús, aunque era Dios, se humilló a sí mismo al tomar la forma de siervo. La humildad bíblica no se trata de pensar menos de nosotros mismos, sino de pensar menos en nosotros mismos y más en los demás. En un mundo donde el orgullo y el egoísmo son frecuentes, vivir con humildad es un acto contracultural. La humildad nos permite reconocer nuestras propias limitaciones y depender más de Dios y de su sabiduría. Ser humildes en la vida cotidiana puede significar reconocer nuestros errores, pedir perdón cuando es necesario y estar dispuestos a aprender de los demás. La humildad nos acerca a Dios, pues Él se opone a los orgullosos pero da gracia a los humildes. Al vivir con humildad, estamos permitiendo que Dios trabaje en nuestro carácter, moldeándonos a su imagen. Esta práctica no solo mejora nuestras relaciones, sino que también nos ayuda a vivir de acuerdo con los valores que Dios ha establecido para nosotros. La humildad también nos permite vivir con una mayor dependencia de Dios. A menudo, el orgullo nos lleva a confiar en nuestras propias habilidades y a pensar que no necesitamos a Dios en nuestra vida diaria. Sin embargo, la Biblia nos recuerda que dependemos de Él para cada aspecto de nuestra vida. Desde nuestras fuerzas físicas hasta nuestras capacidades emocionales y espirituales, todo proviene de Dios. Vivir con humildad significa reconocer esta dependencia y estar dispuestos a buscar a Dios en cada momento, sabiendo que sin Él no podemos hacer nada. La esperanza es otro tema recurrente en la Biblia. Se nos dice que debemos estar siempre preparados para dar razón de la esperanza que hay en nosotros. La esperanza cristiana no es simplemente un optimismo sin fundamento, sino una confianza firme en las promesas de Dios. Esta esperanza no depende de nuestras circunstancias, sino de la certeza de que Dios está obrando en todas las cosas para nuestro bien. Al vivir con esperanza, estamos declarando que, aunque el mundo puede estar lleno de incertidumbre, nuestra confianza está en Dios. La esperanza diaria se manifiesta en nuestra actitud ante las dificultades. En lugar de desesperarnos o perder la fe, elegimos confiar en que Dios tiene un plan y que, en su tiempo, todas las cosas serán restauradas. Esta esperanza nos da la fuerza para continuar, incluso en medio de los desafíos más grandes. Al aplicar la esperanza en nuestra vida diaria, estamos viviendo con una perspectiva eterna, sabiendo que Dios es fiel y que sus promesas nunca fallan. Estos principios, el amor, el servicio, la humildad y la esperanza, son esenciales para vivir una vida cristiana auténtica y transformadora. Al aplicarlos en nuestra vida diaria, estamos permitiendo que el amor y la gracia de Dios se manifiesten a través de nosotros, impactando no solo nuestras vidas, sino también las vidas de quienes nos rodean. La Biblia nos enseña que vivir en paz con los demás es uno de los mayores desafíos, pero también uno de los mayores llamados que tenemos como cristianos. En Romanos, se nos instruye a hacer todo lo posible para vivir en paz con todos. Esta paz no es simplemente la ausencia de conflictos, sino una paz activa, basada en la reconciliación, el perdón y el amor. En un mundo lleno de divisiones, la paz que la Biblia nos enseña va mucho más allá de la mera tranquilidad. Se trata de crear relaciones armoniosas que reflejan la paz de Dios en nuestras vidas. Vivir en paz no siempre es fácil, especialmente cuando enfrentamos desacuerdos o conflictos con otras personas. Sin embargo, la Biblia nos llama a ser pacificadores, personas que trabajan para resolver conflictos en lugar de avivarlos. Esto puede significar ser el primero en disculparse, buscar el entendimiento mutuo o estar dispuestos a ceder en lugar de insistir en tener la razón. Al vivir en paz con los demás, estamos demostrando que valoramos las relaciones por encima del orgullo o la necesidad de ganar discusiones. La paz en la vida diaria se manifiesta en cómo manejamos las pequeñas tensiones y desacuerdos que surgen. En lugar de responder con enojo o impaciencia, somos llamados a ser pacientes y comprensivos.
Esto no significa que debemos ignorar los problemas o permitir que las injusticias persistan, sino que debemos buscar soluciones que promuevan la paz y el bienestar de todos los involucrados. La paz es un reflejo del carácter de Cristo, quien nos enseñó a amar incluso a nuestros enemigos. Otro aspecto importante que la Biblia nos enseña es la paciencia. En un mundo que parece moverse cada vez más rápido, la paciencia es una virtud que a menudo se pasa por alto. Sin embargo, la Biblia nos recuerda que la paciencia es una parte fundamental de nuestra vida cristiana. En Santiago, se nos dice que la paciencia debe tener su obra completa, para que seamos perfectos e íntegros, sin que nos falte nada. La paciencia nos ayuda a confiar en el tiempo de Dios y a esperar en sus promesas, sabiendo que Él está obrando, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Practicar la paciencia en la vida cotidiana puede ser un desafío, especialmente cuando enfrentamos frustraciones o retrasos. Sin embargo, la paciencia nos enseña a depender menos de nuestras propias expectativas y más de la sabiduría y el tiempo de Dios. Al ser pacientes, estamos demostrando nuestra fe en que Dios tiene un plan perfecto y que todo se resolverá en su tiempo. La paciencia no solo nos ayuda a mantener la calma en medio de la adversidad, sino que también nos permite crecer en nuestra relación con Dios, confiando en que Él está en control de todas las cosas. La paciencia también se manifiesta en nuestras relaciones con los demás. A menudo, somos rápidos para juzgar o criticar a los demás cuando no actúan de acuerdo con nuestras expectativas. Sin embargo, la Biblia nos llama a ser pacientes y comprensivos, sabiendo que todos estamos en un proceso de crecimiento. Al practicar la paciencia con los demás, estamos reflejando la gracia de Dios, quien es paciente con nosotros en cada aspecto de nuestra vida. Esta paciencia nos permite vivir en armonía con los demás y construir relaciones más fuertes y saludables. Otro principio clave que encontramos en la Biblia es el gozo. En Filipenses, Pablo nos dice que debemos regocijarnos siempre en el Señor. Este gozo no depende de nuestras circunstancias externas, sino de nuestra relación con Dios. El gozo bíblico es una profunda satisfacción y alegría que viene de saber que Dios está con nosotros y que su amor por nosotros nunca cambia. Al vivir con gozo, estamos mostrando al mundo que nuestra fe en Dios nos da una paz y una alegría que van más allá de las circunstancias temporales. El gozo se manifiesta en nuestra actitud ante la vida. Aún en medio de las pruebas y dificultades, podemos encontrar razones para alegrarnos, sabiendo que Dios está obrando en todas las cosas para nuestro bien. Este gozo no es una negación de la realidad, sino una afirmación de nuestra fe en que Dios es fiel y que sus promesas nunca fallarán. Al aplicar el gozo en nuestra vida diaria, estamos eligiendo ver las bendiciones de Dios en cada situación, y permitiendo que su paz y su alegría llenen nuestros corazones. El agradecimiento también está estrechamente relacionado con el gozo. La Biblia nos enseña que debemos dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para nosotros. Ser agradecidos nos ayuda a reconocer las bendiciones que Dios nos ha dado, y a vivir con una actitud de gratitud en lugar de descontento. Al practicar el agradecimiento en nuestra vida diaria, estamos reconociendo que todo lo que tenemos proviene de Dios, y que su provisión es siempre suficiente para nuestras necesidades. La gratitud no siempre es fácil, especialmente cuando enfrentamos tiempos difíciles. Sin embargo, la Biblia nos recuerda que podemos ser agradecidos en todas las circunstancias, porque sabemos que Dios está con nosotros. Al vivir con gratitud, estamos eligiendo enfocarnos en lo que tenemos, en lugar de lo que nos falta, y confiando en que Dios proveerá todo lo que necesitamos en su tiempo perfecto. Esta gratitud transforma nuestra perspectiva y nos permite vivir con más paz y alegría, sabiendo que Dios está en control de todas las cosas. Al aplicar la paciencia, el gozo y la gratitud en nuestra vida diaria, estamos viviendo de acuerdo con los principios bíblicos que nos permiten crecer en nuestra relación con Dios y con los demás. Estos principios nos ayudan a vivir con una mayor confianza en las promesas de Dios, y a enfrentar cada día con una actitud de esperanza y fe. Finalmente, la esperanza es uno de los pilares más importantes en la vida cristiana. A lo largo de las Escrituras, se nos recuerda constantemente que debemos mantener nuestra esperanza en Dios, no en las circunstancias que nos rodean. En Romanos, Pablo nos dice que la esperanza no nos defrauda, porque ha sido derramada en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Esta esperanza no es un simple deseo o anhelo, sino una confianza firme en las promesas de Dios y en su fidelidad. La esperanza bíblica es una certeza, una confianza en que, pase lo que pase, Dios tiene el control y su plan se cumplirá. En la vida diaria, la esperanza se manifiesta cuando enfrentamos desafíos, dificultades o incertidumbres.
En lugar de sucumbir al miedo o la desesperación, la esperanza nos permite ver más allá de nuestras circunstancias actuales y confiar en que Dios está obrando, incluso cuando no podemos verlo claramente. La esperanza nos da la fuerza para continuar, sabiendo que Dios tiene un propósito para cada situación y que Él es fiel para cumplir sus promesas. Esta esperanza no es solo para el futuro, sino también para el presente, ya que Dios está con nosotros en cada paso del camino. La esperanza también nos ayuda a mantener una actitud positiva y confiada, incluso en medio de las pruebas. Cuando vivimos con esperanza, estamos declarando que confiamos en el carácter y las promesas de Dios, y que sabemos que Él está obrando todas las cosas para nuestro bien. Al aplicar la esperanza en nuestra vida diaria, estamos viviendo con una perspectiva eterna, sabiendo que las dificultades de este mundo son temporales y que Dios tiene un plan perfecto para nosotros. Otro principio clave que encontramos en la Biblia es el de la fidelidad. Dios es fiel, y Él espera que nosotros también seamos fieles en nuestras vidas. Ser fiel significa cumplir con nuestros compromisos, ser honestos en nuestras palabras y acciones, y vivir de acuerdo con los principios bíblicos, incluso cuando nadie está mirando. La fidelidad se manifiesta en la manera en que tratamos a los demás, en cómo manejamos nuestras responsabilidades y en nuestra relación con Dios. Al ser fieles, estamos demostrando nuestra confianza en Dios y en su plan para nuestras vidas. La fidelidad diaria puede significar ser consistentes en nuestras oraciones, en nuestra lectura de la Biblia y en nuestra participación en la comunidad cristiana. También puede significar ser fieles en nuestras relaciones, manteniendo nuestras promesas y siendo honestos y transparentes con los demás. La fidelidad no siempre es fácil, especialmente cuando enfrentamos tentaciones o distracciones, pero la Biblia nos recuerda que Dios recompensa a aquellos que son fieles en lo poco, confiándoles más responsabilidades y bendiciones. Al ser fieles, estamos permitiendo que Dios trabaje en nuestras vidas de manera profunda y transformadora. La obediencia es otro aspecto importante de la vida cristiana. La Biblia nos llama a ser obedientes a la voluntad de Dios, no solo en las grandes decisiones, sino también en las pequeñas acciones diarias. La obediencia no siempre es fácil, especialmente cuando va en contra de nuestros deseos o de lo que el mundo nos dice que debemos hacer. Sin embargo, la Biblia nos recuerda que los caminos de Dios son perfectos, y que al obedecerle, estamos caminando en su plan para nuestras vidas. La obediencia en la vida diaria puede manifestarse en muchas formas. Puede ser algo tan simple como ser honesto en el trabajo, ayudar a un vecino o ser generoso con nuestro tiempo y recursos. También puede significar tomar decisiones difíciles que reflejan los valores bíblicos, incluso cuando no son populares o fáciles. Al vivir en obediencia, estamos demostrando nuestra confianza en que los caminos de Dios son mejores que los nuestros, y que su voluntad es perfecta. Esta obediencia nos acerca más a Dios y nos permite experimentar su paz y dirección en cada aspecto de nuestra vida. La confianza en Dios es otro principio fundamental que encontramos en las Escrituras. A menudo, enfrentamos situaciones que están fuera de nuestro control, y es en esos momentos cuando debemos confiar completamente en Dios. En Proverbios, se nos dice que confiemos en el Señor con todo nuestro corazón y que no nos apoyemos en nuestro propio entendimiento. Esto significa que, aunque no siempre entendamos lo que está sucediendo a nuestro alrededor, podemos confiar en que Dios tiene un plan y que Él está obrando todas las cosas para nuestro bien. La confianza en Dios se manifiesta en nuestra capacidad para entregar nuestras preocupaciones, miedos y ansiedades a Él. En lugar de intentar controlar cada aspecto de nuestra vida, somos llamados a confiar en que Dios está en control y que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Esta confianza nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento, y nos permite enfrentar cada día con una actitud de esperanza y fe. Al aplicar la confianza en Dios en nuestra vida diaria, estamos viviendo de acuerdo con el llamado de Dios, y permitiendo que su presencia transforme cada aspecto de nuestra existencia. Estos últimos principios, esperanza, fidelidad, obediencia y confianza, son esenciales para vivir una vida cristiana auténtica y transformadora. Al aplicarlos en nuestra vida diaria, estamos permitiendo que el amor, la gracia y la sabiduría de Dios se manifiesten en cada decisión y acción que tomamos. Estos principios no solo fortalecen nuestra relación con Dios, sino que también impactan positivamente a quienes nos rodean, permitiéndonos ser un reflejo del carácter de Cristo en el mundo. A medida que reflexionamos sobre estos principios bíblicos, es importante recordar que aplicarlos en nuestra vida diaria no solo transforma nuestra relación con Dios, sino también con quienes nos rodean. La Biblia no es simplemente un libro antiguo, sino una guía viva que nos muestra cómo vivir una vida plena y significativa. Al confiar en Dios, practicar la paciencia, la generosidad, el perdón y la esperanza, estamos permitiendo que su palabra guíe cada aspecto de nuestra vida.
Nos encantaría saber cómo estas enseñanzas han impactado tu vida. Comparte tus experiencias en los comentarios y cuéntanos cómo aplicas estos principios en tu día a día. Tu testimonio puede ser una fuente de aliento para otros que también buscan vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Si has sido bendecido por este video y deseas seguir recibiendo contenido inspirador como este, te invitamos a que continúes viendo nuestros videos aquí en el canal. Juntos podemos seguir creciendo en la fe y el entendimiento de la palabra de Dios. Recuerda que cada paso que damos en nuestra vida diaria es una oportunidad para reflejar el amor y la sabiduría de Dios en nuestras acciones. Finalmente, te dejamos con una pregunta para reflexión. ¿Qué principio bíblico sientes que necesitas aplicar más en tu vida diaria? Reflexiona sobre esto y comparte tus ideas en los comentarios. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Que el amor de Dios sea abundante en tu vida y te guíe en todo momento. Dios te bendiga.